Muy buen día, un gusto saludarles aquí nuevamente a través de este evento de la Semana de Cultura Laboral. Y pues un gusto compartir con ustedes este tema sobre la introducción a la permacultura. Mi nombre es Marco Corsa y pues quiero compartirles en esta ocasión pues el tema Introducción a la permacultura. Va a ser una explicación digamos, breve sobre lo que es la permacultura y un poquito más extensiva sobre los 7 pétalos que la conforman. Vamos a dedicarle 10 minutos de tiempo a cada uno de los pétalos para indagar un poquito más sobre los ejemplos y sobre alguna duda que ustedes puedan tener. Lo que me interesa aquí es de que podamos lograr pues acciones tangibles, inmediatas, digamos, en lo personal. Y pues de esa manera es como vamos a generar un cambio en nuestra ciudad. Si muchos de los habitantes nos sumamos en estas acciones, pues vamos a generar esta transición que es de un mundo convencional a lo que viene siendo pues un mundo donde estamos en armonía con la naturaleza y estamos en una sintonía y en una filosofía. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, pues vengo de representación de Corrancho Tungüí, Salud, Bienestar y Longevidad. Es un rancho que se encuentra en Santa Rosa, allá en la Huizachera, en la brecha kilómetro 4. Y también del Tianguis Artesanal Orgánico, que pues lamentablemente después de la pandemia se detuvieron las actividades y estamos en reorganización. Bien, vamos a empezar por la cuestión etimológica. Permacultura. Perma, de permanente. Entonces, esto nos evoca a una cuestión de tiempo. Cultura, de conciencia. Dicen que cuando ya has olvidado todo, lo único que te queda alrededor, pues es tu cultura y es lo que nos hace la identidad o parte de nuestra identidad de gran manera. Y pues toda esta cultura es una conciencia. No hay persona inculta, solamente culturas distintas que contemplan o no contemplan ciertos aspectos o caracteres de nuestra vida. Por lo que una cultura permanente, estamos hablando de una conciencia que trasciende en el tiempo. Y este término lo acuña aproximadamente a mediados de los años 70 el señor Bill Mollison, donde él expone los principios éticos para la permacultura, que el primero pues es cuidar la tierra, el segundo es cuidar los seres que la habitamos, contemplado también las personas, y repartir los recursos equitativamente. Estos son los 3 principios que van a regir la permacultura. Recordemos, estos son principios éticos. ¿Se escucha bien? Nada más para confirmar. Sí, se escucha bien. Perfectamente, Lick. Gracias. Y bien, después de Bill Mollison, David Holmgren, pues también empiezan a colaborar y a realizar pues varios experimentos sobre lo que lleva la permacultura. Y David pues expone estos principios para el diseño permacultural, que aquí ya nos habla específicamente de lo que viene siendo el terreno o el lugar que vamos a intervenir. Entonces, el primer principio habla sobre observar e interactuar. Mientras más observemos, menos vamos a necesitar interactuar y más eficiente va a ser nuestra acción. Por lo que para un diseño permacultural se habla de la cuestión de observación de alrededor o mínimo de 1 año para poder observar las diferencias que existen en el espacio durante
las 4 estaciones del año, ver cuál es el movimiento del agua durante la temporada de lluvia, qué tantos meses son, etc. El segundo principio consiste en captar y almacenar la energía. Tiene que ver también cómo vamos a obtener las energías que necesitamos para subsistir y cómo vamos a poder almacenarlas. La energía solar, la energía hidráulica, la energía eólica, la energía del fuego también. ¿Cómo vamos a aplicar y obtener esto en un diseño permacultural? El tercer principio de diseño, pues, es obtener un rendimiento. Pensando a largo plazo sobre nuestro diseño, no debemos de olvidar que también necesitamos, pues, comer cada día. Y para ello también tenemos que tener un plan en el cual obtengamos un rendimiento que nos permita subsistir y poder llevar a cabo todo nuestro plan. El 4 es aplicar la autorregulación y aceptar la retroalimentación. Esto se refiere a que si creamos sistemas, se van a empezar a autorregular y van a poder darnos señales o indicaciones que si nosotros nos volvemos sensibles a ello, vamos a poder identificar esto como una retroalimentación y entonces hacer los ajustes necesarios. El quinto principio de diseño consiste en usar y valorar los recursos renovables. Pues todos los días, gracias a Dios, sale el sol. La diferencia es que habrá unos días que estén nublados y otros no, o que esté lloviendo. Pero de ahí, lo demás es realmente una energía que vamos a poder utilizar constantemente. El viento también, una energía en la que es muy noble y que en lugar de mover una bomba con gasolina o con electricidad, pues el viento nos puede servir como una energía renovable, un recurso renovable para poderlo realizar. En lugar de calentar agua con gas, pues calentarlo con leña en una estufa que sea eficiente, en un modo en el que se emitan pues la menor cantidad de gases que no se hicieron combustión. El sexto punto del principio de diseño consiste en no producir desperdicios. Y aquí podemos hacerlo aplicando las 5 R's: rechazar, reducir, reutilizar, reparar y reciclar. Entonces, son 5 formas en las que podemos dejar de emitir desperdicios. Actualmente existe varias colonias en las que se está aplicando un proyecto piloto de separación y ese es el inicio donde podemos generar una cultura y si más personas la aceptamos, la adoptamos y la ejercemos, pues podemos darle un gran apoyo al planeta, no nada más aquí a Uruapan, sino que esos granitos de arena que en nuestras casas, en nuestros hogares estamos generando, pues se va a ver magnificado si más personas lo realizamos. El séptimo principio de diseño se refiere a diseñar desde los patrones hacia los detalles. Esto quiere decir que si en el terreno que vamos a intervenir existe ya, no sé, alguna estructura, pues en lugar de derribarla, ver si nos puede servir para utilizarla. Si existe una falla, por ejemplo, o, por decir una barranca en nuestro terreno, pues en lugar de querer rellenar esa barranca, ver cuáles son los beneficios y entonces hacer el diseño hacia los detalles. Quizá ese espacio nos pueda servir para un lugar de meditación o para observación de aves o sacar otro beneficio en el cual no se contemplaba y el hecho de rellenarlos pues nos va a generar mucha utilización de energía. El octavo principio se refiere a integrar más que separar. De manera que si las áreas, por decir que una esté separada de la otra, la granja o que la galera, digamos, donde se hacen las reuniones y la hortaliza, en lugar de que estén separadas, se pueden unir dentro de actividades, se pueden unir también con los caminos, se pueden unir dentro de las necesidades que se requieren para el diseño. Es más factible de que se tenga junto los establos con las hortalizas, con las biofábricas en este caso, para que
todos los insumos pues sean más fácil transportados. El 9º punto se refiere a utilizar soluciones lentas y pequeñas. Esto va a que los grandes cambios, como les vengo diciendo, suceden desde lo individual. Entonces, una solución lenta y pequeña es el ejemplo de un compostero. El hecho de que empecemos a separar nuestros residuos orgánicos e inorgánicos, y los inorgánicos empezar a llevar al camión colector de residuos, porque también desde nuestro vocabulario es como vamos a ejercer una cultura permanente, porque son residuos. Se hacen basura cuando se mezclan con los residuos orgánicos. Si los residuos orgánicos los composteamos desde nuestro hogar, teniendo una compostera, ya sea una de lombricomposta o una compostera tal cual de residuos con microorganismos, pues aquí estamos generando el cambio en algo pequeño, algo lento, pero seguro que estamos haciendo un cambio tangible y real. El 10º principio se refiere a usar y valorar la diversidad. Si en nuestro terreno pues existen diferentes climas, por decirlo así, o en nuestra ciudad o nuestra región, pues sacarle provecho a todas estas diferencias, ya que en distintas alturas pues podemos tener diferentes productos alimenticios. Si tenemos mayor diversidad de animales, pues vamos a tener mayor diversidad de productos. Si tenemos mayor diversidad de flores, vamos a tener mayor diversidad de insectos polinizadores, y pues todo esto es una cadena, ya que vivimos en un organismo vivo, y si nos incluimos de nuevo en toda esta dinámica, pues nos damos cuenta que existen muchísimos usos, y pues sí le podemos decir valores o recursos que podemos aprovechar. El 11º principio se refiere a los bordes y a valorar lo marginal. Todas las personas, o bueno, la mayoría de las personas está buscando irse a las grandes ciudades, y todo se está concentrando ahí, todos los núcleos de consumo y de un tipo de producción en la que no necesariamente es comestible, ya que la mayor parte de la producción de alimento pues se ubica en las zonas rurales, y en las zonas rurales pues son los linderos, son los bordes, es digamos, de la parte marginal, la parte no desarrollada, la que tiene brechas, la que todavía no está pavimentada, la que todavía no llega a la luz. ¿Y cuáles son los provechos, cuáles son los beneficios que se puede aprovechar de todas estas situaciones? Pues que si abrimos los caminos y hacemos caminos, vamos a tener el acceso de una manera segura, de una manera pues viable, en la que se van a conectar estas dos partes, la periferia con los centros urbanos, y la importancia de poder conocer los espacios donde se produce lo que comemos. Entonces, pues esas son una de las cuestiones que también necesitamos valorar, porque ¿dónde se van todos los residuos que produce la ciudad? Todo el agua de los sanitarios, de los drenajes, ¿a dónde va? ¿Cuáles son los ríos? Y por lo regular, esos son los bordes, esos son los límites, y esas son las zonas que están marginadas realmente, porque se olvidan, nadie las ve, nadie las observa. Y son lugares que, pues en la ciudad no vas a encontrar realmente una parte de naturaleza. Por lo regular vas a ir afuera de la ciudad, a lo perimetral, a lo rural, donde todavía existen esos lugares de naturaleza, y pues también los necesitamos porque es parte de nuestro ser. Y por último, usar y responder creativamente al cambio. Entonces, aquí para pedirles también su participación, vamos a abrir el chat por este momento para que nos compartas de manera breve cuál podría ser un cambio creativo para dirigir Uruapan hacia un modo sostenible.
hacia una forma de vida sostenible. Esa sería la pregunta. Un modo creativo para transformar Uruapan de manera sostenible. ¿Pueden participar en el chat? Sí, por favor, participen en el chat. Bien. En lo que escribes, ¿cuál es tu idea creativa para transformar Uruapan en un Uruapan sostenible? Vamos a continuar con lo que es la flor de la permacultura. La flor de la permacultura son los 7, o mejor dicho, las 7 dimensiones donde estos 12 principios de diseño y los 3 principios éticos se han aplicado durante ya más de 70 años, que pues viene siendo lo que es la naturaleza, el hábitat, la tecnología, la educación, cultura, la salud, la economía, la comunidad, gobierno. Entonces, en estas 7 dimensiones es donde se ha aplicado la permacultura, porque más que un sistema de agricultura o de trabajo de la tierra, es un sistema social, es un sistema vivo, es un sistema en el que estamos contemplados pues todos los seres y en una manera en la que todos necesitamos de todos. ¿Por qué? Pues vamos a desglosarlo. Y aquí es donde les pediría su apoyo, por favor, Paul, para que nos lleves el tiempo. Van a ser 10 minutos. Voy a ser lo más breve posible en cada uno de los temas para que todos los que están aquí participando o quien guste participar, mejor dicho, todos los que están aquí asistiendo a esta plática, participen, quien guste, en compartir cuál es su duda o pregunta. Bien, comienzo. La parte de educación y cultura. La parte de la permacultura, pues como decíamos o les explicaba en la parte etimológica, tiene que ver con una cultura, con una conciencia que trasciende el tiempo. Y esta conciencia va ligada a la cuestión, pues digamos, lo filosófica, desde estos 3 principios éticos que viene siendo cuidar la tierra, cuidar los seres que la habitamos y un reparto equitativo de los recursos. Esta educación es lo que se va a buscar transmitir hacia las personas y lo que se propone en la permacultura son formas alternativas. Y como ejemplos tenemos lo que es el método Montessori, donde se aplican nuevos conceptos, no son maestros, más bien se les conoce como guías, y son labores en lugar de tareas. Entonces, se genera otro sistema de aprendizaje. Otro método también es el método Waldorf, el que existe en la cuestión de educación, la educación en casa, la educación indígena, que es a través de platicar o simplemente de observar o de acompañar a la persona que realiza como un aprendiz de oficio, por decirlo así. Y también algo importante es toda la parte que estimula la parte del hemisferio cerebral donde es la parte artística, la cuestión emocional, la cuestión intuitiva. Mientras que en el sistema actual, pues ya se eliminaron las materias de artísticas, ya se están eliminando también las materias de educación deportiva.
música, etcétera, porque todo eso estimula la parte que piensa, que razona, que se pregunta, que reflexiona, que analiza, que critica, que cuestiona. Entonces, si estamos viviendo en una sociedad en la que nos lleva a no preguntar, a simplemente nada más aceptar lo que se dice sin realmente ver la parte lógica, pues vamos a caer en una trampa donde nosotros mismos vamos a estar cediendo nuestro control, nuestro poder, que ya hay muchos métodos en los que sucede. Entonces, para profundizar la cuestión de educación, te recomiendo el documental La Educación Prohibida. La encuentras en internet, tal cual, La Educación Prohibida. Ahí nos habla que la educación laica, gratuita y obligatoria fue instaurado por el Estado de Prusia, si no me equivoco, ya hace muchos años, como método de proveer empleados dóciles y enfocados en sus labores. Y es una forma en la que la caverna de Platón, si no me equivoco, es donde se expone una realidad proyectada muy alejada de lo que es realmente la realidad. Y esa educación es lo que se está dando. Es el sueño externo, le llamaban los mayas, de que el mundo es así, como es, y ya es. Y pues lo único que queda es adaptarnos. Pero eso pues me remite a la parte de la historia de la rana que le van subiendo la temperatura al agua y pues no se da cuenta, ¿no? Que al final termina hervida. Entonces pues está ya aquí desde hace varios años lo que es el cambio climático y pues se exacerba también con nuestra indiferencia. Entonces, pues quiero ceder aquí yo la palabra si alguien tiene alguna duda específica sobre la cuestión de educación, de cultura, que tiene que ver con la permacultura. Si se puede abrir micrófonos o si lo hacemos a través de chat. En el chat hay varias aportaciones que hicieron los compañeros que están en el curso. ¿Quiere que las lea? Sí, por favor. Sí, ok. Dice planes de manejo ambiental completo en las escuelas, separación de basura, reciclaje, lombricompostas, huerto escolar, rescate de recetas tradicionales. Otra persona comenta separar la basura orgánica e inorgánica y hacer pequeños huertos en casa. Otra persona, la adecuación de la ciudad con ciclovías y que fuese el medio de transporte principal. Otra persona es falta de educación ambiental y hacer conciencia para cuidar más el medio ambiente. Y otra persona comenta que hace mucha falta sancionar el cambio de uso de suelo y controlar el crecimiento de la urbanización. Otra persona más, captores de energía solar a gran escala. Son los comentarios de las personas que están ahorita en el curso. Bien, muy agradecido, pues muy buenas aportaciones y definitivamente sí se requiere mucha educación ambiental en este sentido para lograrlo. Bien, ¿alguien tiene una duda sobre la cuestión de educación y cultura? Bueno, les voy a compartir un dato que decía Rudolf Steiner. Rudolf Steiner es el creador de del método Waldorf. Y él habla que desde los 1900, él observaba que la forma de cultivo industrializado o ya a gran escala estaba llevando a la involución de los vegetales. Quiere decir que en lugar de hacerse más grandes los vegetales, estaban haciéndose más pequeños.
porque él llegó a conocer pues especies gigantes que fueron perdiendo su tamaño. Y yo he tenido la oportunidad de observar verduras gigantes pues que han sido cultivadas a través del método orgánico. Si tienes alguna pregunta sobre la cuestión de educación y cultura, si no, vamos a al siguiente pétalo, que viene siendo la salud. La salud, pues nos refiere a las formas del cuidado de nuestro cuerpo de una manera no invasiva, de una manera consentida, digámoslo así, o sea, con sentido, que tenga realmente razón de ser, que tenga sustento en el cuidado, en la parte de la humanidad. Entonces, en la salud, en la parte de la permacultura encontramos la cuestión, por ejemplo, del parto en casa, que las personas puedan decidir sobre si quieren nacer en agua, si quieren nacer en forma natural o si realmente quieren que sea pues toda la cuestión hospitalaria, en quirófano, médicos, anestesia, etcétera. Recordar también que un método ya, un método que debe dejar de ser normal, de normalizarse, de ser, digámoslo, rutinario. La parte de hacer el corte obstétrico, se me fue ahorita el nombre, pero que es en caso de que haya el parto, que haya ruptura de tejidos, entonces no sea tan difícil la cuestión de suturar. Son momentos trascendentales para las parejas, para las personitas recién llegadas a este mundo, que se vuelve rutinario ya en un modo de trabajo, ¿no? Es algo indiferente también de esa parte humana, de ese calor. Los quirófanos son fríos, los metales, las planchas, las camas, todo es frío, es una atmósfera muy distinta a nacer en tu casa, a nacer con tu familia, en tu cuarto, en una tinita de agüita tibia, con música, con velas. Es una cuestión realmente muy intromisiva la cuestión de cómo llegas a este mundo o cómo llegamos la mayoría a este mundo. Ahora eso si naces de forma natural, si no, pues tiene que ver con la cuestión de la cesárea. En la cesárea pues se parten más de 5 capas de tejido para poder llegar hasta donde está el bebé. Y después de ahí tienen que ser los cuidados post-operativos para no haya ningún, pues, que no se resienta la herida. Y en esos momentos es cuando más el bebé requiere de la mamá, cuando es esa adaptación a esta nueva vida donde el infante pues está comenzando sus pasitos, bueno, no sus pasitos, sus días aquí en este mundo. Y eso es trascendental para la personalidad de las personas porque es el primer trauma que recibimos desde bebés. Entonces la salud parte desde ahí. Y pues la salud también son las palabras. La salud son los buenos pensamientos, son una de las formas, la meditación, el yoga, el hecho de hacer alguna disciplina. También nos atrae la salud, la práctica de artes marciales, de baile, danza, pintura, que va ligado también con la parte de la educación y con la parte de la cultura. La salud debe ser una parte fundamental de nuestra cultura y de nuestra educación, en cómo cuidarnos, cómo el estar sanos. Como el hecho de que saber cuáles alimentos nos benefician más, cuáles son los que tienen ciertos nutrientes para cierta afección que tengamos, cuál planta medicinal nos puede servir.
Entonces, el uso de las plantas medicinales también es otra parte de esta gran flor de la permacultura y en este pétalo específico de la salud. Las plantas medicinales, los aceites medicinales, porque todas estas esencias las encontramos en la naturaleza y pues el cuidado, el uso, el aprovechamiento también nos dan una forma en la que nos dan salud, pero también propician una salud para nuestra economía. Y la economía es uno de los puntos claves de la parte de la permacultura. ¿Cómo vamos a regirnos en nuestra casa? ¿Cuáles van a ser las normas que nos van a llevar adelante o nos van a disciplinar o nos van a tener en causa siempre nuestros propósitos o nuestros principios? Y en esta parte de la economía, a diferencia del sistema capitalista actual, lo que refiere es que en la permacultura vamos a tomar el dicho de que son... Ay, se me fue ahorita el dicho en orden, exactamente como iba. Pero es de que no todos los huevos están en una sola canasta. Si no me equivoco, algo así iba. Y esto refiere a que no nada más mi economía va a estar pendiente de una sola fuente de ingresos. Para tener una salud en nuestra economía en una visión permacultural, vamos a ampliar nuestras fuentes de ingreso, de modo que la tierra nos va a proveer, nuestras manos nos van a proveer, nuestra inteligencia nos va a proveer, también la labor de otros animales o de otros insectos nos pueden proveer economía, y que el uso, digamos, justo de los recursos, equitativo, dice el principio ético, es lo que nos va a llevar a un modo de vida sostenible o una forma de economía sostenible, o a una que ya se está viendo en crisis y que se están viendo un montón de conflictos y de problemas que se están suscitando. Entonces, ¿a qué nos lleva la parte de la economía en la cuestión de la permacultura? Bueno, pues a amplificar nuestras fuentes de ingreso, pero también nuestras formas de transacción. Yo me imagino que tú en alguna vez de tu vida, o usted, has realizado un intercambio. Oye, ¿sabes qué? Te cambio esto por esto. Y nada más porque a la otra persona le gustó y a ti te gustó, hicieron el trueque. Y esa es una forma de economía alternativa. Otro ejemplo existe en la Ribera de Pátzcuaro. Ahí estuve participando durante muchos años con las comunidades indígenas, donde se reúnen en una sede, pero esta sede llena, digamos, a todas las personas, primero desde el estómago, y pues ya con eso nos ganan el corazón, porque preparan unas tortillitas hechas a mano, te preparan un caldito de charal, dependiendo del pueblo donde estés, porque si lo de allá del otro lugar es más bien como de agricultura, pues ahí te preparan unos taquitos, pero con frijolitos, con habas, y ya que todo el mundo desayunó, se hace la bendición, se arranca el tianguis de trueque, purépecha, mocta kuntán, y pues todos a intercambiar. Entonces, una señora que nada más llevaba papas, porque eso es lo único que cultiva en su casa, se lleva pescado, se lleva frijoles, maíz, flores, artesanías de madera, textiles, ¿qué te puedo decir? Más de 15 productos, ¿no? De diferentes gamas. Pero ¿a qué nos lleva esto? De que, ¿qué pasa o por qué lleva a la persona nada más puras papas? ¿Y qué es lo que sucede? Que mucho del territorio también se está rentando y esta renta, entre comillas, está generando economía, pero pues resulta un monocultivo que a la larga va perjudicando el tiempo. Entonces, si volvemos al principio 3 de diseño que tiene que ver con la parte de la retribución, ¿qué es lo que nos está retribuyendo de manera inmediata? Vamos a tener dinero,
pero a la larga vamos a tener problemas de tierra, problemas de intoxicación, de envenenamiento, etcétera. ¿Y qué se puede hacer a través de toda esta parte de la economía? ¿Cómo podemos nosotros dispersarlo, no? Y entonces, en nuestra casa inmediatamente, o así en, digamos, pues a lo inmediato, en nuestra mano, podemos poner, me imagino que tienes un jitomate, un tomate, una lechuga. Bueno, quizá la lechuga ahorita sea un poquito más, bueno, con otra dificultad. Pero lo que sí puedes hacer es alguna fruta, alguna verdura que tenga semilla. Esa semilla la puedes poner a secar y por cada una de las frutas tiene pues varias semillas. Y esas semillas las puedes poner en plantitas, en macetitas. Te van a dar una plantita y esas plantitas pues las puedes intercambiar con otras personas, las puedes ofrecer en 10, 20 pesos, 30, no sé. Y esa es una forma de cómo te puedes apoyar en tu economía. Me pasé en la cuestión del tiempo de salud. Si alguien tiene una pregunta sobre la parte de salud. ¿No? O si hay alguna duda en la cuestión de economía. Ok, entonces, ahora te voy a platicar de una experiencia que sucede en Veracruz. A lo mejor, probablemente hayas escuchado sobre el Tumin o el Tmin. Este es un billetito alternativo que surgió entre algunas comunidades para el intercambio. Le llaman un facilitador de trueque o un multitrueque o un pase multitrueque. Y pues resulta que fueron demandados por el Banco de México porque estaban imprimiendo, según el Banco de México, otra moneda con la cual ellos estaban haciendo transacciones. Para no hacer el cuento largo, la cooperativa ganó y no le pudieron pues, realizar la demanda. De modo que pues está aumentando su alcance. Este Tumin pues es un billetito que entre varias cooperativas se ponen de acuerdo y entonces lo toman como unidad de intercambio para sus transacciones en productos o servicios. Otro ejemplo sucedió en Ciudad de México con el Tlaloc y ahí pues era un tianguis donde intercambiaban o comerciaban con estos Tlalocs, con estos billetitos. En Argentina también sucedió cuando fue el efecto corralón, si no me equivoco, en las décadas de los 90. Allá, pues la gente no podía comprar nada porque todo estaba carísimo. Y entonces muchas tiendas, muchas personas tenían productos en stock en sus bodegas porque no los podían comerciar, no había dinero para hacerlo. Y empezaron a sacar lo que le llamaron los arbolitos y lo intercambiaron con esos arbolitos. ¿Qué sucedió? Pues que el sistema capitalista se dio cuenta y entonces empezó a incidir en su moneda comunitaria. ¿Qué sucedió? Que metió en circulación muchísimos, miles de arbolitos, de billetitos. Entonces, pues ya en lugar de costar, no sé, 10 arbolitos, una botella de kéfir, de bebida, ya costaba 100. Y entonces fue una manera en la que lograron desestabilizar o sabotear esta iniciativa de economía. Otra economía u otra forma de economía sucede en la cuestión del banco de tiempo. Yo te ofrezco una hora de mi tiempo a cambio de una hora del tiempo de otra persona. Entonces, en este banco del tiempo pueden participar arquitectos, contadores, médicos, enfermeros. Es más como para la cuestión de servicios.
Y pues entonces llego yo y digo, ¿sabes qué? Yo ofrezco mi tiempo como permacultor o como agricultor o como artesano o como, no sé, contador. Y ya yo y solicito cuál es lo que, pues ahora sí, lo que yo ocupo, ¿no? Entonces, es una manera en la que podemos intercambiar nuestro tiempo de una manera en la que nosotros mismos nos organizamos y podemos beneficiarnos, porque se puede, pues yo también he intercambiado, por ejemplo, servicios por productos o por otros servicios, y es una manera en la que nos ayudamos. La cuestión del trueque, no hay un número, una cifra como tal, pero está valuada en millones de dólares al año de las transacciones que se llegan a contabilizar. Entonces, suceden muchas otras tantas de las cuales no tienen ni idea siquiera los registros o los datos. Y sucede, y esta es una de las prácticas o es una parte de nuestra educación, es una parte de nuestra cultura originaria aquí en México, de nuestros pueblos, de nuestras naciones indígenas, que pues está ahorita en día porque, o subsiste porque es efectiva, es eficiente, entonces es algo que funciona. Igual, si tienes alguna pregunta, por favor, compártela en el chat para irla resolviendo conforme se van o vamos avanzando en los temas. Recordemos que la etimología de la cuestión, o mejor dicho, de la palabra economía, tiene que ver con las normas de la casa. Eco de oikos, del griego casa, y nomía o de nomos, de la parte de las reglas. Entonces, las normas de la casa que nos van a regir. Y aquí es donde viene, o debería de estar, pues realmente de la mano con la cuestión del gobierno, con la cuestión de la comunidad, porque si nos damos cuenta, pues no puedo yo hacer una misma cosa y comprármela yo mismo. Digo, puedo, pero pues ¿cuál es el chiste, no? Entonces, necesitamos de esta comunidad, de esta sociedad para poder hacer que suceda la economía, como se plantea pues en la cuestión de generar un recurso, de ganar un recurso. Y pues las reglas, las normas, la cuestión política va del gobierno. Y el gobierno, mencionaban ahorita en el chat sobre las políticas, sobre que deberían de existir varias cosas ya en las normas, ¿no? En las leyes. Y es que existen, realmente existen. El detalle es de que la norma municipal tiene que coincidir con la norma estatal y tiene que coincidir con la norma federal, y la norma federal tiene que coincidir con la norma internacional. Y en lo que una coincide con la otra, tenemos desfase de más de 10 años en los reglamentos municipales. Cada quien tenemos nuestra propia opinión de la cuestión de gobierno. Pienso yo que la estructura de gobierno y los recursos que se le brindan podría funcionar mucho más para la sociedad, mucho más para la gente, y saciar muchas de las necesidades básicas que todavía muchos mexicanos sufren, como es la mala alimentación. Y eso debería de ser ley. Y no una ley o un pacto por México que beneficie a las empresas transnacionales, que son las que se están apropiando de la educación, de la salud, de la economía y de las otras, de los otros pétalos de la permacultura. Entonces, aquí es donde el gobierno empieza. ¿Y cuál es el primer gobierno? Y la pregunta es, ¿quién eres? Si piensas en tu nombre,
Eso responde a la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Pero, ¿quién eres? Y sí, es cuestión de ponernos filosóficos, es cuestión de ponernos reflexivos y es cuestión de nutrir ese lado de nuestro cerebro que nos lleva a la parte artística, que nos lleva a la parte humana, que nos lleva a la parte de conectar, de tener esta empatía, de tener esta conexión con la naturaleza, de la intuición, de todas estas habilidades que el ser humano tenemos, solo que nuestra biota intestinal está tan demacrada, tan a fuerzas, que pues no rinde el 100% de sus potenciales. Entonces, pues aquí es donde inicia el gobierno, y el gobierno de nosotros mismos. ¿Cómo me alimento? ¿Cómo pienso? ¿Cuáles son los hábitos que tengo? ¿Cuáles son las palabras que elijo para describir mi mundo? Y si vemos el lado feo de la moneda, pues ese es el lado que se va a manifestar a nuestro alrededor. Si vemos el lado bueno de la moneda, pues aunque esté feo, vamos a generar los cambios creativos para que nuestro ser, en primera, nuestra persona, esté mejor. Y entonces nuestra relación con nuestros seres de día a día, nuestra familia, esté mejor, nuestra casa esté mejor, nuestra colonia esté mejor, nuestra ciudad esté mejor y pues al final seamos parte del organismo vivo llamado Tierra y no seamos un virus que esté socavando la estabilidad y la vitalidad de nuestros ecosistemas. Por lo que el gobierno reside en ti, reside en tu palabra. Y eso es enseñanza antiquísima, viene desde la toltequidad, en la Piedra del Sol. Ubica el mal llamado calendario azteca y tiene un sol, y tiene el sol, tiene una lengua, tiene el sol sacando la lengua. La lengua es la forma de un pedernal. El pedernal es filoso por ambos lados, porque la palabra tiene mucho poder, crea y destruye. Y pues como tiene mucho poder, los abuelos le pusieron una garra de jaguar dentro de esa lengua. Y encimita de esa garra de jaguar tiene un ojo. Y ese ojo significa que debemos observar nuestras palabras, porque estas palabras son las que van a dar paso a nuestra realidad, a nuestra historia celular. Es como nuestra agua va a interpretar las señales, los mandatos, los decretos, y entonces el universo simplemente refleja lo que nosotros emanamos. Dice, cuando pedimos, cuando oramos y estamos pidiendo, estamos mandando escasez o estamos decretando escasez, porque no tenemos y queremos. Y cuando agradecemos, estamos decretando y manifestando al universo abundancia y prosperidad, sea por estar vivos, sea por respirar, por el aire, por el sol, por este día, por ver a tu familia. Y entonces, ahí es cuando estamos generando realmente el gobierno. Hablamos de la permacultura en la cuestión etimológica, y la parte de cultura la referimos a conciencia, al estar conscientes si nos volvemos conscientes de nuestras palabras, entonces nos vamos a dar cuenta de que también nosotros de repente nos esclavizamos en nuestras palabras. Dime si te ha pasado, o bueno, a lo mejor no me digas, pues, nada más escucha y reflexiónalo y piénsalo, si te ha pasado que en alguna ocasión hayas dicho, siempre sucede esto, o siempre me enfermo, o no sé, un absoluto, el siempre. A lo que voy es de que en esa palabra ya estás decretando la eternidad. He escuchado personas que dicen, es que siempre me duele la espalda.
Le digo, entonces, después de una terapia, ¿te va a seguir doliendo? Más bien es que esas palabras reflejan hábitos de malas posturas y de posturas que no tomábamos en conciencia. Por un ejemplo, la palabra trabajo, entonces, porque también es una ley, ¿no? De que el trabajo sea digno y bien remunerado. Y me puse a investigar cuál es la etimología de trabajo y se refiere a las palabras tres paliers, que en francés significan tres palos. Tres palos que se enterraban, se amarraban y ahí colocaban a los esclavos que no querían hacer sus labores y entonces los azotaban. Y entonces, pues, buscamos trabajo. Y si en lugar de buscar trabajo, buscas realizarte como ser en algo que realmente te nutra, le nutra a las personas y no daña al medio ambiente, creo que esa es una forma ética de generar una transición lenta, pequeña, pero efectiva. Y en estas palabras, pues también ahí es donde caemos a ceder el poder. Por ejemplo, la cuestión de los medios. La permacultura apenas hoy se está difundiendo en las escuelas, en los gobiernos, en las instituciones, también aquí en las asociaciones civiles. Pero lleva más de 70 años en el mundo existiendo. Y es que la palabra de los medios de comunicación, pues es una forma de educación masiva tremenda. Y ahí es donde pocos, gracias a ti que estás en esta plática, en este momento, gracias porque realmente en ti nace y brota esta semilla de querer cuidar la tierra, de darte la oportunidad a generar el cambio y saber que nos estamos reuniendo y nos estamos encontrando más personas. Y en esta unidad es donde está la parte del gobierno. La cuestión del gobierno, como les decía, están las leyes y pues está todo escrito, pero pues también se derramó mucha sangre para que ciertas palabras estuviesen presentes. Y en esas palabras, pues dice, ¿no? En el artículo 39 que todo el poder reside en la nación. Y una nación la conforman las palabras que están en territorio o en ideología o comparten ciertos rasgos de su vida en común, por lo que el hecho de preferir comida sembrada local, con cierta manera, de tener ciertas prácticas, cierta ideología, ciertos cuidados o simplemente estos principios éticos de los que habla la permacultura, cuidar la tierra, cuidar los seres que la habitamos y un reparto equitativo, nos convierte, digámoslo así, en un grupo que pues somos parte de la nación. Entonces, ahí es donde no como un partido político, sino como un integrador político, porque la política son todos los factores que inciden en nuestro bienestar. Y vaya que son muchos, aquí nada más se mencionan 7, pero en la vida diaria son demasiados los aspectos que se contemplan. Y pues este gobierno o esta unidad, esta parte es donde también pues no se vale que un gobierno federal que tiene, digamos, no sé, menos de 500 años de existir, quiera ejercer gobierno sobre personas que han gobernado a sí mismas durante muchos años o más de 500 años en ciertos territorios y que gracias a ese gobierno todavía prevalecen los recursos naturales. En un viaje con Ecoversidades en Puebla mencionaban sobre la lucha de cómo las embotelladoras están llevándose el agua. Si se fijan, la gente se queda sin agua, pero las embotelladoras no bajan la producción de refrescos, agua embotellada o cervezas.
Entonces, ahí tiene que ver la cuestión también de gobierno y de comunidad, porque una comunidad se defiende mientras que el gobierno se dé las facilidades para que sea la explotación de esos recursos. Y pues bueno, la explotación de estos recursos, de la naturaleza, del manejo de la tierra, con lo que nos lleva a la parte de la naturaleza, de este pétalo de la permacultura, el manejo. Y pues para el manejo de la naturaleza, bueno, antes de pasar a la naturaleza, quiero compartirles algunos ejemplos de comunidad o la cuestión de gobierno. Unas formas de generar comunidad y gobierno inmediatamente en lo corto en tu casa es el círculo de palabra. Puedes tomar una piedra, un objeto, y ese va a ser el objeto de palabra. Entonces formas un círculo de los integrantes que vayan a platicar o dialogar o hacer algo o simplemente convivir o tener una fiesta, pero que se quieran escuchar. El objeto de palabra, quien lo tiene es quien habla y lo comparte, y quien vaya pasando y vaya teniendo el objeto es quien comparte. Entonces, de esa manera logramos escucharnos, logramos sabernos qué es lo que cada quien piensa. Otra forma similar, pero ya un poquito más compleja para la cuestión de acuerdos y de acciones, es la parte de la sociocracia. El hecho de tener la contemplación de todos los integrantes y vernos como uno solo y podernos dirigir hacia el mismo objetivo con toda la diversidad de ideas y con un proyecto muy nutrido. El consenso es de que si en este círculo de palabras todos estamos de acuerdo, pues se va a realizar la acción. Si hay alguien que no está de acuerdo, que dé su opinión, el por qué no está de acuerdo y cuál es su propuesta de resolución. Acordemos que para estas cuestiones de permacultura, la idea es propositiva y no simplemente de bloquear. Necesitamos fluir como el agua. Otros gobiernos, pues estamos como el ejemplo del STLN, los caracoles, que tienen una forma de consejos, que tienen otra estructura, lo que es el gobierno autónomo de Cherán también, con el Consejo Mayor y los diferentes consejos que tienen. Y bueno, esas son formas de gobierno que van a incidir directamente en el manejo de la naturaleza. Por ejemplo, en la cuestión de las comunidades, pues son el territorio comunal, y que ahí a través de las asambleas es como se va a regir el manejo también con el comisariado de bienes comunales. Y ya pues de ahí pueden aplicar lo que es la agricultura orgánica, la agricultura biodinámica, que tiene que ver con las constelaciones, con las fuerzas universales que rigen la vida. Puede ser también agricultura sintrópica, las agroforestas, que son plantar distintas especies para poder tener un microclima, un pequeño ecosistema donde el ciclo del agua perdure más tiempo y entonces pues se puede hacer la transformación o la regeneración del suelo. La parte de pues también las semillas, los bancos de semillas, cómo nos vamos a asegurar nuestro alimento para la siguiente temporada, la conserva de los alimentos, cómo los vamos a poder procesar para darles un mayor tiempo de vida, consumirlos. Y estas formas son las que van a detonar, digamos, todas las demás, porque las personas, si tenemos hambre, pues no nos vamos a poder mover. Entonces, las personas, la mayoría estamos desnutridas porque, pues lo que encontramos en los supermercados, la verdad es que recuerden, no he visto un producto que tenga un solo sello de los negros, estos nuevos que pusieron, o que no tenga sellos en sí. La mayoría de lo que hay en la tienda, todo tiene sello. Significa que todo tiene azúcar o exceso de caloría, por lo menos. Y que pues no es tan benéfico. Entonces, la falta de lugares donde podamos también tener los espacios para adquirir productos naturales, locales, pues es reducida también. Y quienes están en esta labor,
encuentran dificultades porque ya hay ciertos convenios con organizaciones que no se permite utilizar, por ejemplo, la plaza o comercializar productos similares a los que ellos comercializan en sus locales, o ciertas restricciones, ¿no? Porque puedes exhibir, pero no puedes vender. Entonces, como las palabras también van delimitando las oportunidades de desarrollo. ¿Y qué es esta palabra? Desarrollo, la que ha traído, pues, mucho malestar, porque desarrollo no significa sinónimo de vivir bien. En el caso, por ejemplo, de las personas que les inundan sus territorios para hacer una represa para que en la ciudad haya suficiente agua o haya suficiente electricidad, y estas personas que vivían bien con la naturaleza ahora son desplazadas y pues necesitan conseguirse un trabajo en la ciudad. Y pues aquí vamos avanzando. Si tienes alguna duda, pregunta. Recuerda, favor de ponerla en el chat. Vamos a pasar de lo que es la cuestión de la naturaleza al pétalo del hábitat o a la construcción. La parte de la construcción tiene que ver con las energías naturales, las energías renovables, los recursos renovables y los métodos es la bioconstrucción. Y para que exista la bioconstrucción, pues las personas necesitamos estar bien convencidas de que eso es lo que queremos, de que ese es el método. Porque es bien fácil conseguirte un terrenito, bueno, dentro de lo posible, pues es fácil conseguirse un terreno campestre y llevarte cemento, llevar piedra, llevar varilla, llevar acero y construir, ¿no? Y ya queda una casa. Pero realmente puedes construir una casa con tierra del mismo lugar, con la madera del mismo lugar, con la piedra del mismo lugar, y de modo de que nos sirva de todo. Hasta la misma casa nos puede alimentar, nos puede proveer de agua, nos puede proveer de calor, de luz, y tener todo lo que necesitamos y estar libres de pagar cuentas de luz, de gas. Entonces, son formas en las que el diseño nos permite reciclar. En el caso de estas casas que lo proveen todos, se llaman airships o naves terrestres, y es de un arquitecto que en los Estados Unidos terminó su carrera y dijo, mi carrera pues nada más contamina porque produce mucha huella ecológica dañina. Y entonces se dio a la tarea de diseñar una casa reciclada con basura, llantas de neumáticos, que es lo que más abunda en el mundo, o de lo que más abunda, botellas de plástico, las rellenó de tierra y con eso empezó a construir las naves terrestres, de modo que aprovecha la energía del sol para tener un invernadero y ahí crecen sus plantas. Estas plantas regulan la temperatura en ese invernadero, que regulan la temperatura de toda la casa. Tienen, por ejemplo, estufas bueno, aquí voy a mezclar porque creo que se está reduciendo cada vez más el tiempo. Lo que es de hábitat y tecnología van muy de la mano. La tecnología básicamente son las ecotecnias que se van a utilizar. Y pues como les digo, esto va de la mano junto con el hábitat, porque en la misma casa vas a tener los colectores de energía solar en el tejado, en un tejado verde, que puede ser para colectar también la energía del sol, colectar la energía del agua, almacenar el agua, almacenar el sol en unas baterías también. Que digo, pues también tiene su huella ecológica, ¿no? La producción y el deshacerse de una batería para almacenarlo. Pero entonces, por ejemplo, podemos utilizar alternativas, ¿no? Para el mismo propósito de lo que queremos hacer. Entonces, si en nuestra casa está diseñada de un modo que se aprovecha el calor del sol,
pues podemos hacer también un cuarto de secado. Puede aprovecharse para la ropa, puede aprovecharse para secar las mismas plantas que tiene nuestra jardinera dentro del invernadero. Y pues todo esto va de ciertos principios, como les digo, de la bioconstrucción. Los techos verdes también pues es una de las formas en que se aplica la tecnología en los hábitats del ser humano o también de los animalitos, porque le puedes hacer una casita a las gallinas o a los perritos y que también sea un tejado verde. Y pues para hacerlo, digo, no, se requiere más que la base, puede ser de madera, pones encima un plástico, ahí sí va a depender del grosor, eso va a ser la duración, pero encima le puedes poner gravilla, primero arena, gravilla, y después una capa de tierra, plantitas y una capa de acolchado. El acolchado puede ser pasto, puede ser paja, puede ser alguna hierbita así seca, hojas secas, etc. Y ese es un tejadito verde. Lo más rústico, lo más simple, lo más sencillo en lo que lo podemos utilizar, ¿no? Lo podemos aplicar así con las mascotas. Y otras tecnologías, por ejemplo, como la estufa de leña, y hay variedad, la Pazzari, la ahorradora de leña, la gasificadora, etcétera, pero en una forma en la que te puede ayudar a aprovechar un recurso del bosque o de árboles que pueden ser maderables, que en las podas te vas a beneficiar de eso y que pues te van a servir para que tengas tu estufa, y la estufa puedes cocinar, pero también te puede servir para que tengas un horno, te puede servir para calentar el agua, te puede servir para calentar la habitación a través de un sistema de calefacción o de tubos o de tubería donde se va a llevar el aire caliente a través de la habitación. Entonces, la cuestión de la permacultura es contemplar estas 7 dimensiones en lo que vayas a realizar, en lo que te propongas. De modo que una cosa te sirva para varias cosas y eso digamos, esté sustentada con la otra. Otra tecnología pues puede ser las estufas parabólicas, las estufas solares, que se hacen con espejos parabólicos para reflejar y concentrar la luz, o espejos convexos también, para concentrar la luz y calentar nuestros alimentos. Y pues la cuestión aquí es que son, digo, peligrosas porque sí son muy, muy eficientes al momento de concentrar los rayos solares en un solo punto. Otra tecnología, bueno, unas formas de construcción que son, por ejemplo, para almacenar calor, las construcciones de adobe, de cob. El cob es lo mismo que el adobe, solo que no se deja secar y así en fresco se va acomodando. Es como una impresora 3D. Vamos haciendo la mezcla y se van haciendo los muros. Conforme se van secando, vamos avanzando niveles. Está otro que es, bueno, esas son paredes gruesas, no menos de 40 centímetros, porque conforme van aumentando la altura, van también perdiendo resistencia, entonces necesitan ser paredes gruesas. Está la otra pared que es la pared de bajereque. Esa es un entramado de madera o de ramas y se embarra con tierra y fibras vegetales, puede ser guinumo o puede ser pasto. Se mezclan, se le puede adicionar arena para que tenga mayor estructura y resistencia, y con eso se enjarra el enramado o el entramado de madera. Y esta pared pues es ligera, nos permite también, digamos, cierto aislamiento del ruido, del frío, y pues es muy fácil de hacer. No requiere, por lo regular son como están hechas las casas en los lugares calurosos, en las costas, en los desiertos, y que en esos lugares, pues en esas tribus o en esas naciones donde viven de esa forma, pues cuando la casa se pierde, digamos, la fortaleza o la rigidez, se renueva, se vuelve a hacer
Entonces es una vivienda ecológica, reciclable, reutilizable, que se puede reparar y que no nos genera una huella ecológica dañina en el ambiente. Hasta aquí quiero compartirles lo que son los 7 pétalos de la flor de la permacultura. Realmente son bastante amplios cada uno de ellos y no queda otra más que vivirlos uno por uno, día a día, y tener esta introspección, esta decisión y esta voluntad que es de ser pues un bien para nuestro planeta, ser una persona consciente y por lo menos responsable de nosotros mismos y de nuestros residuos, y con ello pues buscar la regeneración planetaria. ¿Por qué no? Es posible. Si hoy te sumaste a esta conferencia, puedes sumarte también a hacer esta transformación en nuestros hábitos de vida. Te invito a que separes tus residuos. Va a ser también próximamente una colecta para Recicla por Amor. Ellos han estado participando también arduamente en pues esta reestructuración del tejido social y ecológico de nuestro Uruapan. Y participa cada día. Separa tus residuos, haz tu compostero, haz tu lombricomposta. Te voy a pasar información a todas las personas que se registraron para el día de hoy. Les voy a hacer llegar literatura en PDF sobre el libro de introducción de la permacultura y otras lecturas más de todo lo que tiene que ver con la permacultura, para que si te interesa, pues ahondes más en esta información, en este aprendizaje. Pues quiero compartirte ya, por último, algo de lo que realizamos en Ecorancho Tungüí. Y para esto les traje un video, permítanme. En un lugar privilegiado de la Sierra Madre Occidental, cuna de la nación purépecha, surge en Uruapan, Michoacán, un proyecto sostenible, Ecorancho Tungüí, para nuestra salud, bienestar y longevidad.
Hoy por hoy es nuestra responsabilidad. Hoy los cocineros tienen que trabajar directamente con el productor. Nuestra responsabilidad es que también el productor reciba un pago justo por lo que está haciendo. A mí me toca alimentar el alma. ¿Y de qué forma lo hago? Uniendo con gente que está a mi alrededor, que damos el corazón en cada platillo que hacemos. Algo maravilloso donde los niños interactuaron y entraron y ellos sirvieron el menú. Eso me sorprendió tanto que me llenó de mucha alegría el saber que nosotros estamos dejando lo mejor a las nuevas generaciones. Y todo nace del amor. Si tú haces las cosas con amor, todo va a fluir fantásticamente. Muchísimas gracias. Yo soy Ricardo, cocinero de corazón. Bien, pues este es un video de Corrancho para pues hacerles la invitación, extenderles esta invitación de que nos visiten. Vamos a iniciar también a partir de la siguiente semana, de este sábado que viene al próximo, con los tequios. Los tequios consisten en, pues, que hagas un lonche, que te lleves tu comidita y nos visites a Ecorrancho Tungui a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde para hacer actividades en la hortaliza, en el bosque, en la granja, diferentes actividades pues para el cultivo de los productos naturales y aprendas cómo realizar, cómo estamos haciendo estas prácticas, estas actividades, pues invitando desde el corazón para que compartamos todos estos momentos en los que pues, nos ayudamos a mejorar el pedacito de tierra que podemos participar. Y pues la idea es de que después podamos cosechar semillas para que puedas hacer también tu huerto en casa y pues ofrecerles ya para terminar lo que son mis servicios, mi apoyo en la cuestión de huertos urbanos, de asesorías para hacer un huerto también comunal en su vecindario. Si quieren hacer una forestación, hay que ponernos de acuerdo porque pues existen las formas, los recursos. Hay muchos árboles ahorita aquí en el municipio que pueden ser sembrados, pero necesitan también lugar donde y coordinación con gobierno pues para que suceda esto. Quiero agradecerles y cedo la palabra aquí si alguien tiene alguna pregunta, duda. Les quiero agradecer mucho. Hay algunas aportaciones que acaban de hacer. Algunas personas dicen, ¿qué tan viable es la energía nuclear? La otra persona comenta si sabe de alguna app o herramienta para medir la huella ecológica personal. Bien, la primera pregunta, la energía nuclear, es la que se conoce ahorita que pues mayor, digamos, rendimiento tiene. Sencillamente, ¿crees que vale la pena tener una planta nuclear cerca del océano donde un terremoto ya desestabilizó los tanques, donde se tienen los reactores y ya se está fugando material radioactivo en todo el Pacífico y de lo cual vamos a hacer también, esto les hablo de Fukushima, o sea, esto ya está pasando. Entonces realmente creo que no vale la pena la energía por la cantidad de contaminación que puede surgir. No lo veo sostenible. Sobre la aplicación o herramienta para medir la huella ecológica, pienso yo que lo pueden encontrar en internet, alguna página que realmente haga ya una medición, pero pues nos vamos a dar cuenta de una huella ecológica cuando sepamos la huella ecológica de los productos que consumimos, porque la huella ecológica que hacemos nosotros, tal cual, así es lo que comemos,
lo que pasa en nuestro cuerpo lo transforma y eso es como nuestra huella ecológica, ¿no? El dióxido de carbono que emitimos. Entonces, pues todo depende de todo lo que consumimos, es lo que determinaría nuestra huella ecológica. Ok, otra persona dice que va a empezar a producir hortalizas orgánicas y va a implementar algunas herramientas y sabe dónde puede tomar el curso práctico. Sí, como les digo, está la invitación para Ecorancho Tungüí. En la información o en el contenido que les voy a compartir, ahí vienen ya o vendrán las invitaciones. Ahí estamos dando cursos y asesorías sobre el cultivo. Vamos a tener esta forma que es tequio. El tequio es nada más, nos vamos a reunir y vamos a aprender cómo se hace una cama de cultivo, vamos a aprender a germinar las semillas, vamos a aprender en qué momento, en qué tiempo, hacer los fertilizantes, cómo se preparan, y pues todo esto de manera colaborativa. Es cupo limitado, entrada libre, pero para esto se requiere que se registren. Entonces, se registran conmigo al número 452-157-53-99. Allá en Ecorancho Tungüí. Hay personas que fueron a otros países a tomar cursos de agricultura orgánica y les dijeron, hey, están acá en Uruapan y pues ahí están los Tungüí. La familia Tungüí tiene más de 30 años en la cuestión de agricultura orgánica, son pioneros en el cultivo de aguacate orgánico. Pues ahí fue el cuarto encuentro de agricultura biodinámica hace unos años. Entonces, pues sí, se tiene bastante experiencia en ese aspecto de la cuestión de cultivo orgánico y con mucho gusto los apoyamos. Igual, el licenciado, si nos podrá compartir, probablemente me los puede mandar a mí a través de WhatsApp y ya esa información yo se la puedo compartir a todas las personas que están ahorita en la conferencia a través del grupo de WhatsApp. Yo creo que es lo más práctico para ellos y para no, de alguna manera, no entretenerlos un poquito más. Claro que sí. Bueno, comentar, en este momento, pues agradecemos mucho la participación de nuestro ponente, el licenciado Marco Alejandro Corsa Reyes, ¿sí? Agradecemos mucho su participación. En este momento estoy enviando un formulario de evaluación que es necesario que nuestros compañeros que están tomando esta capacitación lo contesten, por favor. Y también comentarles que hay un formulario de registro. Ese formulario de registro lo estuve mandando en el transcurso de la capacitación. Ese es muy importante porque para eso van a emitir precisamente sus constancias. Los invitamos a seguir participando en los cursos virtuales en el panel de la norma 035. Antes de terminar. Sí, dígame, adelante. Hay una palabra aquí en el chat, una pregunta. Sí, adelante. Dice, a mi punto de vista, los principios de diseño y los pétalos son cambio. El cambio genera crisis. Hay individuos que aceptan, otros se resisten y o buscan perpetuar pensamientos, ideas, intereses personales. Mi pregunta es, ¿cómo se puede implementar una cultura permanente en este contexto? Sabiendo que cada ser humano y su interpretación de información son únicos y que intervienen en ellos variables fuera de su o nuestro control. Efectivamente, como les comentaba, una de las razones por la cual la permacultura no ha prosperado ha sido por los medios de comunicación y por los intereses de grandes compañías internacionales, etcétera, personas que tienen poder y que no quieren que la gente despierte, porque si recuperamos nuestro poder, pues es un planeta que te produce comida sin que haya más dinero de por medio. Solo hay agua, tierra, sol, aire y tienes comida. Cuídalo y es lo que vamos a disfrutar. Entonces, ¿qué sucede? Cuida tu tierra. ¿Cuál es tu tierra? Nuestro cuerpo. Tu cuerpo, mi cuerpo. Entonces, cuidando tu tierra, cuida de lo que te alimentas, recupera tu energía vital y entonces inicia los cambios. Iniciemos esos cambios de transformación. Primero en el individuo y si dicen primero son acciones, después se vuelven hábitos y ya después lo necesitas para poder estar bien. Entonces,
yo ya no me concibo o me siento muy mal cuando de repente mezclo los residuos inorgánicos y orgánicos. Entonces, preferible mejor separarlos, y eso es del individual. Lo único permanente para poderlo realizar, como bien lo dices, es el cambio, y para este cambio hay que ser de maneras creativas, hay que ser flexibles, fluidas como el agua, y para que sea implementado, pues regirnos nuestras acciones con esos 3 principios de ética: cuidar la tierra, los seres, y que haya un reparto equitativo de los recursos. Pues creo que esa es la manera, y reunirnos, juntarnos con las personas que ya están en este cambio, compartir. De esa manera nos vamos a fortalecer y a apoyar. Está bien, muchas gracias por su respuesta. Bueno, nuevamente los invitamos a seguir participando a los cursos virtuales en el panel de la norma 035, el 18 de julio a las 9, y el de inclusión laboral, 20 a las 9 de la mañana, y así como la conferencia de cierre el día 22 de julio a las 9:30, todos en el auditorio de la Universidad Don Bosco. Y en las actividades de separación y reciclaje de residuos, 22, 23 y 24 de julio. Por favor, permanezcan en el grupo de WhatsApp y esperen instrucciones para la descarga de su constancia. La grabación del curso estará disponible en culturalaboraluruapan.com. Puedes armar tu equipo y acudir al reciclaje, tómate una foto y me envías para subirlas a las memorias del evento. Les comentaba, se mandó lo que es el formulario de evaluación, favor de contestarlo. Agradecemos su participación y nuevamente felicitamos a nuestro ponente, Marco Alejandro Corsa Reyes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. ¿Sí? En la edición número 21 de la Semana de Cultura Laboral 2022. A nombre de los organizadores, Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintro Uruapan, ¿sí? Agradecemos mucho. No habiendo más comentarios, damos por concluido el curso. Gracias y sigan participando y compartiendo en esta Semana de Cultura Laboral. Gracias.